Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Tras la Olimpiada de Tromsø, que terminó este pasado mes de agosto, mediados de agosto, volvemos hoy ya con un super torneo de actualidad, la Red Sinquefield Cup, la segunda edición, este torneo que se juega en San Luis, patrocinado por un millonario Ray Sinquefield, el hogar de Nakamura. Pues bueno, este torneo este año son 6 jugadores, el año pasado habían sido solo 4, y este año tenemos una nómina denominado a ser por elo casi el torneo más fuerte de la historia, ¿no? Pues está Carlsen, tenemos a Aronian, tenemos a Caruana, tenemos a Topalov, tenemos a Masin Bachier-Lagrif y como jugador local a Nakamura. Este año no está Kamsky, ¿no? Que anda un poco más bajo. Son 6 jugadores a doble vuelta. La media del torneo es 2801, una categoría 23, creo que recordar. Bueno, las categorías ya cada vez se llaman menos, pero bueno, sí que la media de los 2801. Y bueno, se disputó la primera ronda. Tuvimos los enfrentamientos Bachier-Lagraf contra Carlsen, que a partida interesante, que acabó tablas en una escocesa, también lo veremos. Tuvimos la partida Aronian contra Nakamura, fue una línea de la eslava pues bastante igualada, y la verdad que bueno, el blanco estuvo un poquito mejor, jugaron bastante rápido los dos y finalmente no consiguió ganar la partida, no consiguió nada concreto y se repitieron allí la posición, acabando en tablas. Y la única victoria del día fue la de Fabiano Caruana con negras ante Veselin Topalov, ¿no? Una línea de la inglesa. La verdad que Topalov no tuvo muy buen día con blancas, no jugó muy fino y Caruana le ganó la verdad que sin muchas complicaciones, relativamente bastante fácil para este nivel. Y bueno, se convierte en el primer líder, Caruana, que está estrenando de sus 2801. Y veremos cómo, y se afianza ahora mismo quizás como número 2, ¿no? Por él, en este momento virtual. Pero bueno, todavía queda mucho este torneo, tiene una pelea ahí con Aronian muy cerca. Bueno, es un torneo, ya os digo, como os dije, a doble vuelta. Las partidas comienzan a las 9 hora española. Y es un torneo importante pues de cara a la preparación de Carlsen también al Mundial. Un Mundial que está en el aire. Iremos hablando de esto porque parece ser que bueno, Carlsen todavía no ha firmado, no está muy de acuerdo ni con el lugar de juego, ni con las fechas, que es en Sochi, en Rusia, ni con la bolsa de premios. Veremos lo que pasa, pero igual podríamos tener alguna sorpresa y que no dispute. Yo lo veo capaz de renunciar a disputar el Mundial si no está de acuerdo, ¿no? Quizás un poco a lo Fischer, ¿no? Para alargar su leyenda, pero bueno, veremos qué pasa, confiemos en que sí que se llegue, pero bueno, estamos casi acabando agosto, o sea, septiembre, octubre, y el match sería el 7 de noviembre, o sea, queda realmente poco tiempo. Bueno, vamos ya con la primera partida, Topalov-Caruana, fue una variante de los 4 caballos aquí de la inglesa, y ahora las negras juegan con D5, todo esto bastante conocido, caballo C7, enroque 5 y A3, línea que se ha jugado últimamente bastante, pero un poco más secundaria en este orden. Digamos que el orden directo sería D3, más común, ¿vale? Pero bueno, también se juega mucho. Contra A3, jugada torre B8. Bueno, esto Caruana está siguiendo una partida también de Karyakin bastante reciente. Aquí también se ha jugado mucho F6, por ejemplo. De hecho, el propio Topalov, una partida con Ivanchuk en Bucarest en el 2012, ya había jugado esta variante. Había acabado perdiendo contra Chucky. Y también A3, también es normal alfil E7, ¿no? Por ejemplo, B4 en Roque, B por C, alfil por C. Una partida Kramnik-Timofeev en Moscú en 2011. Bueno, contra A3... torre B8 y aquí D3. Aquí Topalov se desvía de un par de partidas, hay varias, pero sobre todo el torre B1, ¿no? Había jugado Giri Naiva y la partida clave es Svidler-Karyakin este año en Stavanger, en Noruega, donde jugaron alfil E7, B4, peón por, B5, D3. Y tras enroque, alfil E3, alfil B7, dama D2. Bueno, una partida interesante que acabó en tablas, ¿no? Sería el ejemplo más reciente. Topalov decidió jugar D3, en principio. Y tras alfil E7, ahora mandó alfil E3. Aquí tenemos de nuevo, se habían jugado varias opciones, como por ejemplo caballo D2, alfil E3 también es interesante. Tras enroque, torre C1, de nuevo, ahora alfil D7. Se había jugado aquí también alfil E6, sobre todo B6, ¿no?
Por ejemplo, Bulski, Parimar, Ganneggi, el indio el año pasado en Helsingor, una partida que acabó ganando el negro, más o menos fue algo así. Por lo general las líneas, las negras en estas variantes están bastante sólidas. Tras alfil de 7, y ahora tenemos aquí la jugada caballo D2. Todavía no hay muchos ejemplos, pero todavía tenemos algunos, por ejemplo caballo E4, B6, B4, un par de partidas, Raya Panguani contra Vygotsky precisamente en San Luis en el 2013, continuó aquí con alfil por B4, tras D4, bueno, el blanco tiene buena compensación y acabó ganando la partida, yo creo que está un poquito mejor, y más prudente, caballo B5, tras torre C4, torre C8 y dama A4, se jugó en Nisipeanu Nagy, en Pardubici, este mismo año, 2014, hace poquito tiempo, una partida victoria en el Open de Pardubici para Nisipeanu, con blancas. Topalov decide jugar caballo D2 y aquí le mandaron pues caballo D4, típica jugada, colocando el caballo bien centralizado, ¿no? Una fuerte casilla, ¿no? Todavía algún ejemplo aquí, por ejemplo, caballo E6, reforzando los dos caballos sobre D4, tras caballo D5, rey H8, caballo por, dama por, caballo E4, B6. Una posición equilibrada, aunque acabó ganando el negro en Ilinchik contra Stanohowski en el año 2008 en Macedonia. Bueno, tras caballo D4, aquí caballo C4. Había una partida, un par de jugadoras que habían Vasilkova contra Romanko, habían jugado así F4, caballo F5, alfil F2, pero este parece peor, ¿no? Y aquí el negro se ve que está muy bien, este F4 parece un poco dudoso, en este caso caballo C4 es mejor, y tras F6, ahora sí F4. De nuevo, todavía quedan pocas partidas, pero algún ejemplo teórico, por ejemplo aquí caballo E4, y alfil G4, torre 1, rey H8, alfil D2, B6 y el negro tampoco tuvo problemas en Tosik Yuki, en Pula 91. Y tras F4, E por F sería la novedad según mi base. Encontré una partida entre Peter y Pokancev, un jugador de 2440 en 2007, Pardubici en aquel momento, donde había jugado B5, caballo D2, rey H8, caballo E4, caballo D5, alfil F2, caballo F5, incluso las negras están un poquito mejor. La verdad que todas estas variantes, como veis, el negro no solo no queda mal, sino que en algunas variantes incluso se queda un poquito mejor. Yo creo que Topalov que es muy teórico, no sé que no estuvo muy fino en esta partida. A mí no me gusta la posición que consiguió y la verdad que, bueno, creo que no va a tener muchos adeptos, ¿no? esta variante. E por F, alfil por F, caballo D6, buena jugada, ¿no? Se ataca el alfil y se refuerza el otro caballo, alfil D2 y simplemente ahora B6. Como veis, este alfil es cierto que tiene la gran diagonal, pero ataca al aire, ¿no? Y las negras van a reforzar su juego en el centro. De hecho, aquí hay una jugada de Topalov que a mí me parece pues dudosa y desde luego le va a traer bastantes problemas, que es este G4. Este plan de G4, la verdad que no lleva a muchas partes. Parecía mejor jugar caballo D5, perdón, torre F2 o incluso caballo D5, ¿no? Una posición está más o menos igualada, si quieres mover el rey H1, varias jugadas de espera, ¿no? El problema de esto en algún momento va a ser que si movemos nuestro peón E nos puede quedar también débil el peón de D y las piezas están muy apalotonadas aquí en el flanco de dama y en el centro, pero bueno, objetivamente la posición debe catalogarse como equilibrada. A mí este G4 no me gusta. El otro jugó alfil E8, tratando de recolocar el alfil por esta diagonal y de paso abrir la columna D. Alfil E1, de nuevo quizás caballo E3 mejor, con igualdad. Ahora viene B5, decidiendo activarse ya. También se podía jugar dama D7, incluso H5. Pero bueno, B5 está bien, caballo E3 y alfil D6. ¿No? Poniendo el alfil en esta diagonal y sobre todo tratando de dominar también la casilla F4, que es importante. Las blancas es cierto que dominan D5, pero quizás no tiene tanta importancia, ¿no? Desde F4 se amenazan más cosas. Y ahora viene caballo CD5. Esto sí quizás ya es un error, como mínimo dudosa. Creo que caballo F5 o caballo E4, caballo E4 o caballo F5 como mínimo, bueno, todavía la posición estaría bastante equilibrada. Tras caballo aquí, las negras consiguen jugar caballo por, alfil por, perdón, si caballo por... Es verdad, si caballo por tenemos la jugada, por ejemplo, alfil C6 o torre C8, y creo que las negras quedan un poquito mejor, ya se está amenazando aquí el golpe, alfil por H2 y luego tomar en D5.
Y tras alfil por d5, alfil f7 defendiendo y caballo f5, alfil e5. ¿No? Tocando la debilidad, tocando el alfil también. Las negras creo que ya tienen ligera ventaja en esta posición. Bueno, dama d2 defendiendo. Curiosamente aquí el amigo Houdini dice que para el blanco es mejor entregar un peón, incluso pues directamente con alfil f2 o e4, ¿no? Y si alfil por b2, torre b1, alfil e5, tomar aquí y jugar alfil por c5. Bueno, en este caso recuperar a base de entregar la pareja de alfiles. Objetivamente la ventaja negra es buena, ¿no? Entonces es más desde el punto de vista humano es más normal intentar defender el peón, ¿no? Con dama d2, aprovechando que ahora no se puede dama por alfil por el doblete en e7. Bueno, entonces tras dama d2 viene caballo d4, muy buena jugada. De nuevo, aquí las negras ya tienen una clara ventaja, alfil por f7, torre por f7, se está amenazando el doblete y torre d1. Vemos que caballo por d4, dama por d4 es jaque y nos va a caer uno de los dos peones, ¿no? Bueno, sobre todo no, el de g4 en este caso es creo que bastante más importante. Tras torre d1, caballo por f, g por f, dama d4 igualmente. Bueno, las negras tienen una clarísima ventaja, ya os digo, sin hacer mucha cosa. Jaque, rey h1 y c4. Las piezas blancas, como veis, debilidad en f5, en b2, todas las piezas pasivas, y las piezas negras son muy activas, sobre todo la dama y el alfil, casi, ¿no? Las torres de momento no participan, pero van a acabar entrando en juego, ¿no? Aquí de jugar un dama c2, tomar abriría una nueva columna para la torre, tampoco es solución. Tras dama c2, torre 8, muy buena jugada, tratando ya hacia el punto e2. D por c4, bueno, esta jugada también es dudosa, pero es muy difícil recomendar algo aquí, ¿no? Tratar de defender con e4, tras torre d7, y si peón por, tenemos esta maniobra, ¿no? Y jaque, aquí comemos la torre, por ejemplo, esto ya no valdría, y a rey g1, que es la línea principal, hay el golpe, alfil por h2, rey por h2 y torre por e4. Las blancas van a tener que sacrificar su dama y están perdidas. Un ejemplo, ¿no? de la debilidad, en este caso, pues del rey blanco. Tras d por c4, dama h5, amenaza mate, h4 de nuevo. Si alfil g1, tenemos de nuevo este golpe, alfil por y torre por. Tocando de nuevo la dama y el mate. Y hay que sacrificar, y bueno, esta posición no es suficiente para la igualdad, las negras se tiene la partida ganada. Aquí la torre y la pieza no es suficiente, ¿no? Porque aunque se cambien esto, la posición está totalmente perdida. Entonces tras h4, de nuevo dama g4, amenazando aquí, dama d3, aquí se amenaza el jaque en h3, como veis, dama d3, peón por, dama e3. Bueno, aquí si dama f3 simplemente cambiar y alfil por, el peón c va a costar ahí como mínimo una pieza, una torre, y esta posición está perdida, ¿no? Aparte de tener peón de menos. Y tras dama e3 pues es bastante parecido, ¿no? Doblamos torres, ya de nuevo para amenazar sacar el alfil y entrar con la torre por e2. La dama no tiene buenas casillas, decidió jugar b3, no quería cambiar las damas, y sigue igualmente pues alfil b2, de nuevo con la misma idea, ¿no? Es entrar en e2 ahora, aquí abandonó Topalov ya, y si dama f3, de nuevo dama por f, g por f y c3. Bueno, esta ha sido la primera victoria de la Sinquefield Cup de Caruana, ya les digo, bastante fácil ante Topalov. Topalov, que venía de hacer una olimpiada muy buena, medalla de oro en el primer tablero, aunque había tenido solo una derrota ante Kramnik, había hecho muy buena olimpiada. Caruana un poco más regular, pero bueno, también bien. Y bueno, que este torneo pues cambian las tornas, ¿no? Vamos ahora con la partida de Cal. Y bueno, vamos ahora con la última partida del día, la que enfrentó a Bachier-Lagrave, Maxime Bachier-Lagrave, jugador francés que ha subido mucho el elo últimamente y que tiene en este torneo una buena oportunidad, ya que no suele ser muy habitual de los torneos de élite, de superélite, a pesar de estar ahora mismo creo que el 10, ¿no? Del mundo, o 11 por ahí si no recuerdo mal, quizás esté un poquito el 10, el 10, está con 2.768. Es una buena oportunidad para él en este torneo y quizás pues bueno, de reafirmarse o confirmarse entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Fue una escocesa, Bachier-Lagrave no quiso probar sus españolas, otro tipo de cosas, Carlsen ya respondió con su jugada habitual E5 también, después de algunas pruebas en la Olimpiada.
Y tras caballo por alfil C5, Bacher eligió caballo B3. Bueno, jugada bastante, últimamente algo de moda. Las de toda la vida eran alfil E3 y también caballo por C6, ¿no? Las más utilizadas. Bueno, tras caballo B3, alfil B6 y ahora caballo C3, jugada principal. Aquí también se ha probado A4, sobre todo partidas entre módulos, aunque también hay una partida de Korneyev en el año 2006 ya. Había jugado A4 con blancas, ¿no? Y tras A5 pues había sido una posición más o menos similar. Tras caballo C3, bueno, en este momento hay varias elecciones para el negro. Carlsen jugó caballo F6, ¿no? Esta línea la han jugado algunos fuertes jugadores, tanto con blancas como con negras. Por ejemplo, Caruana tiene varias partidas y le han jugado un poquito de todo. Bueno, aquí, por ejemplo, caballo G7, una partida Shimanov-Kamsky el año pasado en Noruega. Kamsky jugó caballo por G7, que siguió más o menos así. También otra alternativa aquí, en vez de caballo F6, es la jugada de 6, muy utilizada. De nuevo, pues con muchos ejemplos, ¿no? Dama E2, caballo F6, alfil E3. Y ahora aquí, por ejemplo, Caruana Malakov en Tronson siguió con alfil E6, dama E7 en Roque, alfil E6. Y aquí sí que hay pues bastantes ejemplos, ¿no? De nuevo hay otra partida con tablas también entre Caruana y Malakov, Azarov y Quesada Pede, y Quesada, el jugador cubano este año, siguió G3 en Roque y alfil por B6, por ejemplo. Aquí también se ha jugado alfil G2, una partida entre Karyakin y Ponomariov, y incluso aquí, en vez de tras alfil E6, en vez de G3 y en Roque largo, también rey B1, por ejemplo, Wang Junghwa Adams en Tromsø, Noruega, 2013. Muchas opciones en esta posición para el negro, ¿no? Principalmente estas, sobre todo el D6 y el Roque. Tras caballo F6, fue lo que se jugó en la partida. Ahora viene dama E2. La alternativa es, por ejemplo, dama F3, en Roque alfil G5, caballo E5, dama E2. Una partida Navara-Melkunyan en Armenia este año, en 2014. La partida que acabó en tablas. La verdad que el negro parece que no tiene tampoco mucho problema. Probó dama F3, Navara. También aquí probaron alfil G5. Trizand contra Hammer, también en Yerevan este año 2014, en el europeo. Probó esta variante. La partida que acabó en tablas. Pero bueno, tras dama E2 tenemos ahora A5. Esta jugada sí que se ha jugado muy poco, ¿no? De entrada, de primera vista, al módulo le parece mala, tarda un poco en profundizar, veremos lo que hay. Lo más habitual es D6, transponiendo a líneas que solemos haber visto antes, y también en Roque. De hecho, en Roque, por ejemplo, alfil G5 y ahora, por ejemplo, caballo D4 fue la elección de Aronian contra Wang Hao en Estambul en 2012, partida que acabó en tablas. También H6, alfil H4, A5, A4. Por ejemplo, si en Roque, A4, caballo 2, A3, E5, A por B2, rey B1, aunque acabó ganando Paco esta partida, en el Campeonato Europeo año pasado, en 2013, en la última ronda, me parece que el negro estaba un poco mejor, es una partida complicada. Y tras caballo D5, caballo por, dama por, caballo E4, bueno, el blanco consiguió ventaja, ¿no? Aquí parece ser que la jugada correcta era alfil D4. Pero bueno, es una variante complicada, ¿no? Ya digo, Vallejo contra Chakiev. Y A4 se jugó en Carlsen-Bakrot, en Nanjing, en 2010, una partida de Magnus Carlsen, ¿no? Que decidió jugar A4. Aquí, justo tras alfil H4, A5, Paco en Roque largo en el 2013. Y A4, Carlsen contra Bakrot ya en el año 2010, como estoy diciendo. Bueno, tras A5 directo, en principio solo hay una partida con este A5 y Bacher-Lagrive pues hace una novedad, que la jugada normal que se va de las manos, que es E5, ¿no? Tratando de expulsar al caballo y hacerlo retroceder. En este caso, la única partida con A5 se había jugado es A4, caballo B4, alfil G5, H6, alfil H4, D6, y tras enroque largo, dama E7, pues parece que el negro no tuvo problemas. Una partida Bolokitin contra Elianov en Kiev, del Campeonato de Ucrania en 2013. Partida que acabó en tablas en 80 jugadas, ¿no? En este caso, Bacher viene preparado con la jugada que parece principal E5 y, por supuesto, contra esta jugada, Carlsen hace pues la sana enroque. Aparentemente nos dejamos una pieza, pero vemos que tras E por F6, que no pasa nada, por supuesto hay que comer,
las negras van a tener la jugada torre 8. Primero hacen una jugada intermedia, a4, ya que este caballo no tiene realmente una buena casilla a la que ir, ¿no? Y aquí Bachier jugó caballo de 5. Todo esto bastante rápido, ambos lo tenían bien preparado. Vemos algunas alternativas. Tomar en G7, por ejemplo, torre 8, alfil E3, y aquí de 5 el negro iguala. También si alfil E3 simplemente a por B3, en todas iguala. Vemos que incluso caballo de 2, intentando de mantener la pieza, sería peor por D5 y el negro queda un poquito mejor, ¿no? Entonces caballo de 5, ya digo, esto se jugó todo muy rápido, torre 8, la clavada de la dama pues obliga a recuperar la pieza, ¿no? Hacemos alfil E3 y a por B3. Bueno, aquí dama G4, amenazamos mate, ya digo, toda esta fase fue bastante rápida, hasta aquí G6, y aquí Bachier jugó alfil C4. Bueno, aquí fue la primera pensada importante, Carlsen echó media hora para su jugada. Y después de media hora encontró una solución pues interesante, que fue la jugada caballo B4, ¿no? ¿Qué nos dicen los módulos aquí? Bueno, dicen que la mejor jugada es alfil D4 y lo valoran como igualdad menos 0,15, ¿no? Pero bueno, objetivamente, como que el negro pues no tiene ningún problema, es una jugada también interesante, tratando de ya liquidar también sobre todo el peón de C6, que es bastante molesto. Este alfil D4 es una jugada interesante. Y son las dos principales, ¿no? También tomar en C2, B por C2, esto también es una alternativa, e incluso alfil por E3 y torre por, peón por, y alfil por, y ahora D6, ¿no? Dama F4, torre 5, y también valoran esto como igualdad. Bueno, la solución de Carlsen también es interesante, quiere tratar de deshacerse de ese caballo molesto o del alfil, que le puede molestar sobre todo en esta diagonal, con algún tema táctico, tipo H4, H5, etcétera, ¿no? Y decide jugar, ya os digo, este caballo B4. Bueno, aquí come, y tras D5, tocamos la dama y recuperamos la pieza. Esto es fácil de ver, dama en G4, D por C4. Y aquí enroque, buena jugada. Vemos que no podemos tomar aquí de momento, ¿no? Porque tendríamos alfil por E3 y aquí estaríamos perdidos, hay que poner el rey a seguro, enroque, y ahora jugada B por C2, muy interesante, ¿no? De repente, bueno, conseguimos aquí un peoncito pasado, y sobre todo lo que trataríamos es de que si las blancas pierden tiempo en recuperarlo, nosotros tratar de atacar el peón de F6, que ahora mismo es el que más nos molesta en la posición. Aquí jugó caballo de 5, Bachier, quizás era un poco mejor doblar los peones primero, son pequeños detalles, y ahora jugar caballo de 5. Y ahora torre E6, dama por C4, ¿no? Quizás esta posición, aunque objetivamente esté igualada, la estructura negra sea un pelín peor, ¿no? Este peón aquí es, de momento es bastante fuerte, y en un futuro, bueno, si las blancas pueden acabar comiendo este peón y sobre todo el alfil, por ejemplo, no ha salido, puede ser un poco más cómoda la posición blanca, aunque yo digo, el ordenador da igualdad y se defiende a vistas prácticas y a nuestros efectos parece un poco más cómoda la posición blanca, ¿no? También se puede amenazar algún caballo C7 en un futuro, o un caballo E7, hay cositas aquí, ¿no? Este caballo de 5 directo, bueno, por supuesto, torre E6, no se puede tomar por dama H6 y mate imparable, esto es fácil de ver. Torre 6, tratando de atacar ya rápidamente el peón, y además la torre ahora también defiende indirectamente el alfil. De nuevo, dama C por C4, recuperando un peón, alfil por E3 y F por E3. Lo digo porque vais a ver más adelante en la partida cómo debido a esta debilidad y a la debilidad las negras pudieron incluso quedar mejor. Entonces, por eso creo que en este momento, para prevenir eso, que claro, es muy difícil verlo a todo plazo, la jugada alfil por B6 hubiera sido mucho mejor, ¿no?, que la partida. Vais a ver después, claro, si comparamos esta posición con la que vamos a tener después, creo que hay bastante diferencia, ¿no? Entonces creo que la jugada correcta era esa. Pero bueno, vamos a ver cómo siguió la partida. Peón por, ahora B5, aprovechando para ganar tiempo sobre la dama. Vemos, bueno, por supuesto no se puede tomar por C6, jugaron dama C5 y alfil B7. Las negras han solucionado su desarrollo de su alfil, que además tiene una muy buena diagonal, debido en parte también ahora a la debilidad de estos peones, ¿no? Y el peón de F6 sigue siendo fuerte, pero las negras van a tratar ahora de eliminarlo.
De hecho ahora, tras caballo E7, rey H8. Bueno, aquí, curiosamente, había la interesante posibilidad torre por E7, ¿no? Si peón por, dama 2 automáticamente fuerza las tablas, ¿no? Esto, pero bueno, Carlsen supongo que quería más, ¿no? Y curiosamente tomar de dama, jaque, tras H6, dama por y alfil E4, aquí Houdini valora esto como incluso ligera ventaja negra, ¿no? Hay mucha compensación por la calidad, es cierto, ¿no? Aunque bueno, no veo yo si es suficiente para ganar. Pero bueno, tienen un fuerte peón ahí, el rey puede estar algo débil también, hay amenazas de que entre la torre, el rey se puede resguardar. Es una posición interesante, pero por supuesto, como el blanco podría forzar las tablas con peón por, pues Carlsen decidió no meterse. Y tras dama por C2, torre A 6. Muy buena jugada, ligando las torres y yendo a por el peón débil. Aquí torre a C1, quizás este es el principal error de Bachier, que ahora ya debería de luchar por las tablas con torre A D1. Pues esta jugada debía de dar por las tablas, por ejemplo torre A D6, y ahora pues simplemente quizás la jugada, pues por ejemplo B3, o quizás dama B3, la posición debería estar equilibrada. Torre A C1, ahora Carlsen tuvo su oportunidad de jugar a ganar, aquí se toma el peón, torre por, y tras dama por, es el momento clave de la partida, ¿no? Curiosamente, Carlsen jugó dama D2, y que es una pequeña imprecisión que va a permitir a las blancas conseguir el empate. La jugada correcta era dama D3, vais a ver la importancia de tener la dama en D3, aparentemente desde D2 es cierto que se amenaza mate, pero bueno, el mate se puede parar, lo importante es que desde aquí, sobre todo, se amenaza esta jugada. Y tenemos dos opciones. Si jugaran como en la partida, vais a ver luego la diferencia, os la voy a enseñar, que es dama B8, lo vamos a ver después cómo fue la partida. Aquí la mejor jugada sería dama C3, y ahora, curiosamente, las negras pueden entrar en este final con peón de menos, pero donde el caballo está un poco atrapado y la torre va a entrar en séptima, este alfil es muy fuerte en la diagonal, que incluso le da ligera ventaja, ¿no? Vemos que si torre C7, alfil por E4, y ahora intentando sacar el caballo, y torre D2, ¿no? Y si G4, rey G7. Aquí, a pesar de, os digo, momentáneamente del peón de menos, son las negras las que pueden jugar a ganar este final. Esta fue la oportunidad de Carlsen, que pues no la pudo aprovechar, y quizás se le escapó el detalle sutil, pensando que era lo mismo, ¿no? Aquí cualquiera de las dos jugadas, pero ya os digo, la jugada buena era, en este caso, dama D3. ¿Por qué? Fijaros lo que pasó en la partida. Dama D2, y ahora viene jaque, rey G7 y jaque. Rey H6, jaque, el rey sale por H5, torre C5, jaque, y ahora aquí la única jugada que hay es G5. A lo cual Bachier aquí encontró la idea torre por G5, rey por G5, jaque, hay que cubrirse de torre porque si no quedarían las blancas mejor, nos recuperarían la torre con ataque, hay G4, rey H4, tomarían en F6 con jaque, etc. Entonces tras torre G6 tenemos jaque en E5. Y ahora aquí en la partida fue rey F5, vemos que por ejemplo aquí, si nueva variante, rey H6, caballo F5, rey H5, tendríamos tablas, jaque, jaque, esto también sería tablas, y F5, fijaros que esta es la clave. Ahora, dama por H4, también dama por F5 lleva las tablas, dama F5, rey H6, dama F8, rey G5 y dama F4, todo esto lleva las tablas, y esta fue la partida, ¿no? H4, rey H5, jaque, y bueno, decidieron repetir aquí. Bien, ¿cuál es la clave? Si alguno se ha dado cuenta, ¿cuál es la clave en esta posición? F5. Que si la dama estuviera en D3, en vez de en F5, este peón estaría defendido, Fijaros cómo era la variante. Entonces, si dama D3, que era la jugada correcta, no le hubiera valido a Bachier-Lagriffe la línea de la partida, jaque, rey G7, jaque, rey H6, jaque, rey H5, torre C5, G5, y ahora aquí la ventaja decisiva negra, ¿no? Por torre por G5. Bueno, aquí hay una jugada muy fina, que es la jugada rey H4, primero, ¿no? Y ahora tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si G3, ahora sí, comemos, esta es la clave, ¿no? Jaque, nos cubrimos, jaque y nos cubrimos. Y lo importante de esta variante es que hemos conseguido defender el peón y no nos pueden tomar de dama. Y si H4 tenemos rey G4 y si jaque tenemos rey H3. Claro, esta línea no vale sin provocar G3, por eso de ahí la jugada
Por eso de ahí es importantísima esta jugada, ¿no? Tomar directo seguiría llevando a tablas por esta jugada, h4. Y rey por h4, caballo por jaque, y esta variante pues ya la hemos visto antes. De nuevo con el caballo se coordina muy bien, ¿no? Y si torre g4, por ejemplo, esto vuelve a ganar, torre g6, esto ganaría fácil, ¿no? Y la mejor jugada, como ya os decía, pues era esta idea, ¿no? Y ahora sí tomar. Y la clave era que desde aquí la dama blanca, la dama negra, defendía el peón f5, esta pequeña sutileza. ¿Ven? Bueno, partida muy interesante, ya os digo que acabó en este jaque continuo. Y bueno, esta ha sido la primera ronda de la Sinqueficat, ya os digo, partida muy interesante pues entre Bachier y Carlsen, una apertura poco común, donde, bueno, los dos jugaron bastante bien, quizás hasta este momento final en que flojearon un poquito con torre AC1 y Carlsen no atinó con dama de 3 en vez de con dama de 2, pero por el resto partida bastante interesante. Y nada, seguiremos atentos con nuevos vídeos, promete ser un torneo, ya os digo, muy interesante. Caruana ha comenzado como líder y el resto con tablas y queda en la cola Topalov. Y bueno, de esta ronda número 2 ya tenemos un Nakamura-Carlsen que siempre levanta bastante expectación, bastante morbo y quizás sea la partida más interesante del día, ¿no? por la gran rivalidad. Así que volveremos mañana con un nuevo vídeo. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokeryAjedrez.com.